Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, al cual hoy adoramos y exaltamos. Así que una mañana muy preciosa para abrir la palabra de Dios como discípulos obedientes, porque hemos venido a rendirnos delante del Señor, para escuchar la palabra, para estar atentos a su palabra. Mis amados hermanos, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y espero que a través del Espíritu Santo esa palabra llegue a tu corazón y la practiques. Eso es lo que Dios espera. Estamos en una serie que nos inspira y nos anima a vivir agradando al Señor, tomando estos ejemplos de personajes que rodearon el entorno de Jesús. En ningún momento queremos exaltar estos personajes, porque al contrario, ellos nos muestran sus corazones rendidos al Señor. Como vimos el ejemplo de esta teóloga jovencita que dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María, su fe tan enfocada: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Bienaventurada la que creyó. Así que María es un gran ejemplo de una señorita, en ese caso madura, con una fe fuerte, con una confianza sólida en Dios, que aunque están pasando cosas que ella no entiende a profundidad, ella cree y obedece lo que el Señor le pide. Eso es María. Y hoy vamos a hablar de José. José. Tengo esta sierra que le llaman la Sierra de San José. Y si ustedes ven las figuras, en muchas fotografías, en ese tiempo no teníamos las cámaras, pero se ilustra eso. No sé hasta qué punto es idéntica, es igual, pero aquí tenemos la sierra de un carpintero. La sierra no de un escriba ni de un fariseo, sino de un carpintero. De un carpintero. Estas son mis antigüedades, pero no sé qué tanto se parecían estas galopas a lo que él usaba. Pero hoy vamos a hablar de este hombre que Dios escoge para ser un instrumento para sus propósitos. José el carpintero. Yo quisiera preguntarte esta mañana: ¿cuál es tu profesión? Tú podrás decir: bueno, yo soy un panadero, yo soy un mecánico, yo soy un ingeniero. ¿Cuál es tu profesión? Agregado a eso, quiero preguntarte: ¿eres cristiano? Porque ya eres un panadero cristiano. Y si sos un cristito, ¿qué significa eso? Que como panadero cristiano vas a imitar a Cristo y vas a hacer el mejor pan. Pero quiero preguntarte eso: ¿cuál es tu profesión? Yo voy a hacer películas. Esa es tu profesión. Yo me gradué para eso. Esta semana le fue otorgado a Manolo, a nuestro hermano Manolito, un premio, un reconocimiento, porque está entre los 7 médicos más notables en Guatemala. De 16,000 hay 7, y ahí está nuestro hermano Manolito, que es médico cristiano, que vive ¿para qué? Para Cristo, para la gloria de Dios.
Yo no menciono esto para enaltecer a Manolito. De hecho, él me dijo, si me hubieran dado la oportunidad de pasar a hablar, hubiera dicho tal y tal y tal cosa. Pero eso es muy importante, porque a veces nosotros separamos nuestras actividades, nuestra profesión, nuestro oficio de nuestra vida cristiana. Y venimos el domingo y es una cosa, y el lunes al desarrollar mi trabajo, ¿qué pasa? No hay congruencia. Entonces el reconocimiento para Manolito, y no fue para Irmita también, debió haberlo sido porque ella es su acompañante, aunque él le puso después ahí en la mesa la medalla, es porque aman a Dios y han entendido que tienen una participación en su reino a través de su profesión y de su oficio. Y cuando hablamos de Chepito, que así le diríamos hoy a José, vemos a un hombre que la Escritura lo describe como justo. Así ya se imaginan entonces cómo era hacer negocios con José. Si él decía que la madera era de cedro, era de cedro. A uno le dicen, mire, la madera es de cedro y es de pino. Yo compré unos muebles en la Bolívar hace 25 años. Y cuando los mandé a retocar, me dijeron, mire usted, se rayó. Porque en estos muebles tiene todas las maderas de Guatemala casi. Una pata de pino, una pata de ciprés, una pata de cedro. Bueno. Mecánico cristiano, panadero cristiano. Alguien decía, si vas a hacer pan, haz el mejor pan porque es para la gloria de Dios. Si vas a ser carpintero, vas a ser el mejor carpintero. Si vas a ser el médico, el mejor médico, la mejor ama de casa, la mejor mamá, para la gloria de Dios. Voy a contarles un chiste. Ya días no cuento chistes. Así breve. Hablando de oficios, ¿verdad? Llegó alguien a pedir trabajo, pero llegó con un amigo. Y en la entrevista le preguntaron, mira, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Sos carpintero? No. ¿Sos albañil? No. ¿Sos fontanero? No. ¿Qué sabes hacer entonces? Y dice, pues nada. Nada. Yo me iba con su amigo, dice el que estaba entrevistándolo, de repente al amigo lo podemos contratar. Y le pregunta a la, ¿y tú qué sabes hacer? Pues yo soy el ayudante de él. Como cristianos, nosotros somos llamados a hacer todo para la gloria de Dios. Y hoy debemos animarnos a través de la vida ejemplar de José a cumplir o a vivir conforme a los mandamientos de Dios, aún en tiempos difíciles, aún cuando no es razonable lo que está pasando, aún cuando no es explicable. Y eso fue lo que él hizo. Y tenemos que animarnos a mostrar el amor a Dios a través de la obediencia. Porque como mecánicos, cristianos, vamos a obedecer al Señor. Porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, a Mateo, al Evangelio de Mateo, y ahí vamos a ver dos cosas que resaltan en la vida de este carpintero
justo. Este carpintero que resalta, vamos a leer el pasaje en Mateo 1, verso 18 en adelante. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, o casada, ya con el compromiso. En esa cultura el compromiso es como que ya estuviesen casados. Antes de que se consumara el matrimonio, no se había consumado el matrimonio. Ya había un compromiso, él se había ido y estaba pendiente de regresar, así como la iglesia está esperando al Señor Jesucristo, el esposo. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Quiso darle una carta de divorcio, quiso divorciarse porque ella estaba embarazada y la ley mandaba entonces que tenía que ser apedreada, pero ahora él quiere protegerla y la va a abandonar en secreto para protegerla. ¿Cuántos esposos protegen a sus esposas? ¿Cuántos quieren cuidarlas y protegerlas? Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Varón y hembra, ¿verdad? Varón y mujer. José varón y María mujer. Porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo, y le vas a poner, o pondrás por nombre, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es, o que significa Dios, digamos, Dios con nosotros, Dios conmigo. Y cuando despertó José del sueño, y esta palabra tienes que subrayarla ahí en tu Biblia, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Qué relato es? ¿Qué situación? ¿Qué experiencia? Aquí está en la escena José, está el ángel, está el Señor obviamente, está María en todo el relato, pero resalta entonces este carpintero en el relato. Acompáñenme un momentito allí a Mateo 13:55. Sigamos adelante, solo para ir un momentito a Mateo 13:55. Las personas están asombradas de Jesús. Y regresamos al 54, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban, hablando de Jesús, y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y a sus hermanos Jacobo y José, Simón y Judas? Allí está el carpintero del que ya leímos allí en Mateo. Pero ¿qué resalta
de este carpintero. Interesante, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, el carpintero, verso 19, y José su marido, siendo un hombre justo. El carpintero, el esposo, tiene una característica. Esta ya está así, miren, ya se está desarmando un poco. Probablemente sí lo usó José. Pero la característica de este carpintero es que era un hombre justo. Un hombre cabal. Justo y cabal. Un hombre íntegro. Este adjetivo se emplea para nombrar a lo que resalta conforme a la justicia, lo justo, lo que es ecuánime, equitativo, imparcial, razonable. Esta es una persona entonces que tiene esas características. Si lo vamos a la Biblia, entonces la justicia o lo justo tiene que ver con el propio carácter de Dios. Y eso es lo que vemos en José. Al describirlo como justo, él era un hombre que vivía conforme a la norma de Dios. Era un hombre que había estudiado el Antiguo Testamento, pero no solo lo conocía, sino que lo practicaba. Porque si en la época hubiesen habido fariseos o escribas practicantes, probablemente alguno de ellos hubiese sido también el papá de Jesús. Pero es un carpintero justo que no solo conoce la palabra de Dios, sino que la practica. Cuando Jesús hablaba de los fariseos, les decía a los discípulos: miren, escuchen todo lo que ellos les dicen, aprendan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que practican. Y cuando vemos entonces a José, era un practicante, era un hombre justo, un hombre correcto, un hombre cabal. Vivía conforme a la norma de Dios. Este es un hombre virtuoso porque guarda los mandamientos de Dios. Está en medio de una gran crisis. Lo que se avecina es un divorcio. Pero en medio de toda esa experiencia, él quiere hacer lo justo, lo correcto. Quiere mostrar gracia, quiere mostrar amor. Él hizo lo correcto. Esa es una persona justa, una persona que hace negocios, pero hace lo que Dios dice en la manera de hacer negocios, o lo que fabrica es justo, hace lo correcto. Siempre les he contado de experiencias que me pasan como pastor. Ya les he contado esto, pero en una oportunidad un hermano dice: mira, sé que mi hijo no se congrega en esta iglesia, pero necesito una carta de recomendación para el colegio. Entonces, tú podrías poner en la carta de recomendación que mi hijo sí se congrega en esta iglesia y tiene un buen testimonio. Porque es un colegio cristiano y están pidiendo una recomendación. ¿Para qué? Para poderlo aceptar. Y le digo yo: y mira, ¿le estás pidiendo esto al pastor de la iglesia? Sí, pastor, pero mienta, porque a los pastores Dios los perdona más fácil. Cuando uno dice wow, es para decir un wow. Increíble. Así, wow. Pero así, mienta.
Entonces él hacía lo que es lo correcto. Este es el caso de José, pero aplica a las hermanas, a los jóvenes. Pero si me quedo con los varones, hoy les digo, ¿cuál es su profesión? ¿Cuál es tu oficio? Pero te pregunto, ¿eres justo? ¿Eres cabal? ¿Eres correcto? ¿Haces lo que Dios te dice que hagas? ¿O quieres seguir con aquel dicho que el que reza y peca empata? Eso se me estaba diciendo este hermano, ¿eh? Reza y peque. Y eso se empata. Bueno, esa es una, pero la otra que quiero resaltar en la vida, solo tengo dos para que lo podamos recordar, es una vida de sumisión a la dirección de Dios. Si vemos el pasaje ya en el capítulo 2 de Mateo siempre, del 13 al 15 en este caso, vamos a ver algunos versos en el capítulo 2. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció ¿a quién? Otra vez a José, al carpintero, en sueños, diciendo: levántate, toma al niño, ¿verdad? Toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Del 19 al 23, cuando, siempre en el capítulo 2 de Mateo, cuando murió Herodes, aquí un ángel del Señor se apareció en sueños ¿a quién? A José el carpintero en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y se vino a la tierra de Israel. Miren, esta es una vida dirigida por Dios, una vida encauzada por el plan de Dios, por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios, por las indicaciones de Dios. Y como vamos a ver más adelante, lo que destaca en este hombre, ¿saben qué es? Su puntualidad para obedecer lo que Dios le dice, los mandatos de Dios. Y lo vamos a ver. El problema de muchos cristianos es que creen que Dios es un Uber, es un taxista de Uber. ¿Qué hacemos con el taxista de Uber? ¿Qué hacemos con él? Llamamos, le decimos a dónde ir. ¿Cuáles son nuestros planes? Pero Dios no es un taxista de Uber. Él te dirige y te dice a dónde debes ir, qué debes hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Eso es. Uno de nuestros mayores problemas es que estamos decidiendo si me congrego o no. Yo decido. Es así. Si diezmo o no. Eso yo lo decido. Si me hago novio o novia de este patojo fariseo, incircunciso o filisteo, ¿verdad? Como Sansón, ¿verdad? Esta quiero yo, mi hijo, si es una filistea, esta quiero yo. Pero ¿dónde entra Dios en todo eso? ¿Le preguntas a Dios? ¿Escuchas la voz de Dios? Solo un amén escuché ahí, de un varón. Pero miren, son 7 indicaciones, yo se las voy a resumir. Las indicaciones son puntuales. Tú te quieres divorciar, toma a María, tu mujer. Punto. Divorcio. Pero toma a María, tu mujer. Le vas a poner por nombre Jesús. Diría un chapín. Puchis, ¿verdad? No solo tengo que tomarla, ahora ni el nombre le puedo poner a la criatura. Allá en mi pueblo tuvieron un montón de problemas porque el escribiente, el que hacía las partidas de nacimiento a mano,
aunque le dijeran cómo le iban a poner a la criatura, él decidía cómo ponerle. Ese nombre no les decía nada, y como muchos no sabían leer ni escribir, ellos creían que se llamaban Juan, pero el escribiente les había puesto Pancracio, ¿verdad? O algo así. Y la razón, cuando Dios pide algo, es por una razón. Le vas a poner Jesús, no es por un capricho, es porque Él es el Salvador y va a salvar al pueblo. Levántate, huye y quédate allí hasta que yo te diga. 2:13. Después regresa de Egipto. Luego ve a Galilea. Wow. Dios dirigiendo la vida del carpintero y le está diciendo: yo no soy un taxista de Uber. Yo tengo un plan. Yo tengo una meta. Yo tengo un propósito. Te guste o no, esto es lo mejor para la humanidad, para ti. Te estoy involucrando. Súbete al bus, no al taxi, porque yo aquí ya en el bus voy a donde yo quiero. No me vas a decir que me vaya para allá y para allá. Ustedes cuando agarran una camioneta de la Bolívar para la Roosevelt, no le dicen al del bus: mire, yo voy para carretera El Salvador. El bus tiene su ruta. Lo admirable del carpintero justo es que, como dice el verso 1:24 de Mateo, regresemos a él. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué verso este? Y le puso por nombre Jesús. Entonces, si resumimos, en el verso 24, toma a María, su mujer, le pone por nombre Jesús. Verso 25, luego levantándose tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Verso 14, miren cómo vemos esta acción aquí. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y luego vemos entonces que, advertido por Dios, partió a la región de Galilea. Entonces Dios tiene la agenda de el carpintero y Dios decide dónde ir, cuándo ir, qué hacer y cómo hacer. Y él responde porque saben que él es un hacedor de la palabra de Dios. Y uno de nuestros grandes retos es ser hacedores de la palabra, como dice Santiago, no oidores. Esta semana recibí un correo y alguien me decía lo siguiente: me decía, pastor, estamos con mi esposo en una actividad sirviendo a unos niños y recordando la serie sobre el servicio, me di cuenta que tenía o que podía hacer algo para servir a Dios y a los demás. Una serie de servicio en noviembre. ¿Pero qué hago con la serie de servicio? Si yo tengo mi agenda. Si yo sirvo cuando yo quiera, cuando tengo tiempo. Esa es decisión mía. Le canto el domingo que Él es soberano y que Él es rey. Pero en mi vida diaria, yo hago lo que yo quiero. Miren, no hay cosa más triste en la vida de un cristiano que vivir engañado. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, hacemos un devocional, venimos al domingo, pero no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay cosa más triste que vivir engañados.
La vida de José vemos que es una vida de fe. Él dice que se levantó y se fue, se levantó y se vino. La fe lo mueve a la acción. Son decisiones marcadas por la palabra de Dios, por las indicaciones de Dios. Su forma de obedecer, hermanos, es inmediata. No es, me voy a ir a Egipto después. Me voy a ir a Egipto cuando Jesús tenga 5 o 10 años. Regreso de Egipto, pero Señor, ¿por qué tengo que regresar a Israel si ya estoy cómodo en Egipto? ¿Se acuerdan de la historia del pueblo de Israel? ¿Para qué nos mueves? Busquemos nosotros líder. Mejor regresemos. Allá comíamos melones. Allá había pescado. ¿Para qué seguir adorando a este Dios que nos ha abandonado? Mejor hagamos un becerro de oro y lo adoramos. Y la siguiente opción es regresarnos a Egipto. Sin duda, sin preguntas, sin discusiones, aún bajo perplejas y difíciles circunstancias, porque ninguna circunstancia, por perpleja, difícil, irrazonable, es una excusa para decirle a Dios no. Es que para ir a la iglesia hoy, si hay frío, ¿están conmigo? Van a recordar este mensaje del Señor. Es palabra de Dios, Dios hablándonos. Y déjenme, llevo 15 días diciéndole al Señor: Señor, este José me ha cuadrado. Me ha cuadrado. Son características fundamentales en la vida cristiana, la vida justa y la vida bajo la dirección de Dios. Somos llamados a ser discípulos obedientes. Pero nosotros, mis amados hermanos, hacemos lo que nos da la regalada gana. Dios dice: no te endeudes. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos endeudamos. Dios dice: ama a tu esposa sacrificialmente. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Somos ásperos, la dañamos, desconsiderados. Porque ¿qué le decimos al Señor? Ah, sí, me dices que ame a mi esposa, pero mira, aquí en la casa, aquí yo mando. ¿Qué dice el Señor con los hijos? ¿Cómo debemos tratarlos? No los provoquen a ira. ¿Pero qué hacemos nosotros? Estoy hablando de las cosas del diario vivir, ¿no es así? ¿Qué hacemos en el hogar? ¿Qué hacemos en la iglesia? Como esta hermana dice: si Dios me ha hablado durante todo un mes sobre el servicio, lo que yo menos puedo hacer es servirle. Que no puede ser que me pase un mes escuchando acerca del servicio y no haga nada. Miren, hermanos, Dios manda cosas específicas. Dios dice: perdona, reconcíliate. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos pasar años peleando, no hablándonos con personas, porque nos vale lo que Dios nos dice acerca del perdón y la reconciliación. Si Dios te dice hoy: perdona y reconcíliate, y te dice: mira, ¿sabes qué? Aún esa ofrenda, mejor déjala ahí, porque para mí lo más importante es la relación con tu hermano, que esa ofrenda que me traes, porque el mandamiento es perdonar. Pero nosotros, ¿verdad? Un año. ¡Qué alegre! Ya viene el 2020, un año más sin perdón. El Salmo 32:8 es un precioso salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te voy a aconsejar, te voy a dirigir. ¿Pero qué somos nosotros, hermanos?
Dejémoslo ahí, ¿verdad? No seas como el mulo. Mover una mula es una de las cosas más difíciles que hay. Y cuando más o menos se mueve es para darte una patada. Pero Dios dice, no seas como el caballo o como el mulo, que hay que jalarlo. Yo quiero dirigirte, quiero enseñarte donde debes andar. Por eso, en todo ambiente, en todo contexto, si es el hogar, déjenme ponerles una frase que escribió alguien y se las pongo ahí en otras palabras. Voy a tratar de traducirla, el dicho, ¿verdad? Es, cada esposo debía hacer un esfuerzo para que cuando él regrese a casa, esa esposa esté con los brazos abiertos y alegre recibiéndolo. Pero también un gran esfuerzo para que cuando él se vaya de la casa, ella se quede triste. Se fue mi esposo. Pero a veces en los mandamientos de Dios, en las relaciones de esposo y esposa, hay esposas que dicen, viene aquel, ojalá viniera tarde. Ojalá que se fuera con sus amigos. Gracias a Dios, mijos, que ya se fue el gruñón. Que llegó la paz a esta casa. Se fue su papá. ¿Sí? Le estoy hablando de cosas del diario vivir, porque hay mandamientos de cómo se dirige un hogar. Y si vemos a José, este carpintero justo, él protegía a su esposa porque la amaba. Y una manera de mostrarle el amor era eso, el divorcio, pero secretamente. Porque lo que le esperaba a María era que fuese apedreada, pero él quería. Pues sí, hermanas, ¿cuántas de ustedes quieren un esposo así? Ya viene. Ya viene. No, ya viene y escóndanse, ¿verdad? Ya se va. ¿O cuántos esposos quisieran una esposa sabia y obediente al Señor? Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Pero cuando él entonces viene a su casa, dice, voy al paraíso, voy al cielo. No dice voy al infierno, por eso mejor me voy con mis amigos. Yo quiero preguntarte esta mañana en el nombre del Señor, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy que hagas? Quiero preguntarte, ¿hay una circunstancia que no puedes controlar? Miren a José, ¿qué podía controlar? Puchis, ¿verdad? Tengo que tomar a María. No le puedo poner el nombre. Me tengo que ir a Egipto. Tengo que regresar. O sea, ¿qué tengo yo? En control no tengo nada. Dios se ha encargado de todo. ¿Qué voy a hacer? Obedecer. ¿Te ha pedido Dios que hagas algo que parezca insoportable? Yo a veces, hace años, pero yo algunas ocasiones, 2 o 3, yo algunas veces le dije al Señor, Señor, tengo que hacer esto. Y me cuesta ser pastor porque por ser pastor tengo que hacer esto. Como no tengo opción. Gracias a Dios ya no lo he vuelto a hacer. Pero en 2 o 3 ocasiones ahí. Esto es insoportable. Esto es irrazonable. Es que lo amo. Pero si es un fariseo incircunciso que no teme a Dios y es una relación tóxica, Dios te está diciendo, esa relación no te conviene. Pero como Sansón, esta quiero. A mí no me importa, ¿verdad? Que no se llame
Ruth ni Ana, porque se llama Dalila, ¿qué será? Filistea, pero esa es la que yo quiero. ¿Qué parte de sus mandamientos estás luchando por obedecer? La obediencia al Señor debe ser absoluta, pero a veces nos engañamos como Saúl, ¿verdad? Obediencia, según Saúl, obediencia parcial es obediencia. ¿Cumpliste la orden?, le dice Samuel. Sí, hice todo, así dice, me imagino que hasta hice todo lo que el Señor, todo, todo. ¿Y qué pasó con esas ovejas? Es que ahí sí, es que mira el pueblo. Y sabes que la adoración a Dios es tan importante, la ofrenda al Señor, porque esos corderos fueron dejados para la adoración y la alabanza al Señor, la ofrenda para el sacrificio. Hermanos, son cuentos. La obediencia parcial es desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entrega tus esperanzas, tus expectativas, suelta esos planes, suelta esos sueños y súbete al bus del Señor. Él no es un taxista de Uber que hace lo que tú quieres que Él haga y que todo se ajuste a tus planes porque sacas tu agenda para que solo Él firme. Pero María y José expresaron eso a través de sus acciones, que quien manda es el Señor. No hay para dónde. Te duela o no, quien dirige tu vida es el Señor y debe ser Él. Es que son mis planes. Es que yo no tenía planes de ir a Egipto, no tenía planes de casarme en estas circunstancias. Es que yo no sé. Toma a Dios en su palabra y cree, confía, para que Él enderece tus caminos y obedece sin vacilar, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Su voluntad es perfecta y agradable. Cuando Él te pida algo, es porque Él sabe que es lo mejor para su plan y para ti también, para tu vida. ¿Cómo están? Yo estoy un poco asustado. Yo estoy retado a ser un discípulo obediente delante del Señor, como José. Toma, levántate, ve, regresa. Es que el aguinaldo. ¿Ya le preguntaste a Dios qué vas a hacer con el aguinaldo? Es que diciembre es un mes para enamorarse, ¿verdad? Y ahí ya empezamos en enero con novia o con novio, ¿verdad? Es que diciembre es... No, nada de que diciembre. Es que es lo que Dios te está pidiendo a ti hoy. Te rindes a Él, le entregas todo a Él. Él es tu Señor. El carpintero puso alguna objeción, dudó. El carpintero, pues en algún momento sí, pero el Señor le dice: no, mira, no tengas temor, toma a María. No, yo no quiero ir a Egipto. ¿A cuántos jóvenes les cuesta obedecer en la casa? A la mayoría. Ponete el suéter, mijo. ¿Verdad? Hijo, te hace tal cosa. Acostate temprano, es la 1. Despiertos ahí.
Y uno con la gran luz ahí, ¿verdad? Ya voy, media hora más. Esas son cosas que vemos en el hogar, pero saben, en la vida cristiana también se ven así. Ahora, dice el Señor, vete, regresa, hazlo. Después, ¿sabes qué, Señor? Me compré unos bueyes y tengo que irlos a probar. Señor, me acabo de casar. Señor, es diciembre. Señor, es enero. Tienes que estar consciente que es la cuesta de enero y que mis emociones y mis puros cuentos. Puestos de pie, vamos a orar. Iglesia, esto es palabra de Dios. La historia de José está conectada para un ejemplo de cómo servir al plan de Dios, de cómo ser un instrumento de Dios. Tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, pero también Él es tu Señor. No te resistas a lo que Él te está pidiendo hoy. Dile, heme aquí. Yo soy una sierva, soy un siervo, soy un joven, soy una señorita que quiere honrarte. Quiero preguntarte, quiero que abras, dile al Señor, mis oídos para oír tu palabra, no oír otras voces. Oír tu palabra como la escuchó José y la cumplió al pie de la letra. Dile al Señor, quiero ser un discípulo obediente. Si me estás llamando a perdonar y a reconciliarme, lo voy a hacer sin excusas. Si me estás llamando a no vivir más endeudado, lo voy a hacer de esa manera. Si me estás llamando a tratar bien a mi cónyuge, lo voy a hacer, me guste o no, tenga deseos o no. He sido llamado a mantener paz en el hogar, a ser una pacificadora, a ser un hombre que ama profundamente como Cristo amó a la iglesia, a ser un hijo. No sé si estás luchando con rebeldía, pero quiero decirte que la rebeldía primeramente es ante Dios, porque a Él debes honrarlo. Y aunque no te guste, ahí dile, aunque no me guste como mi papá me trata o mi mamá, por eso no voy a dejar de honrarlo. Díselo en esta oración, porque no es la misma experiencia de José. No tenemos que tomar una María, no tenemos que ir a Egipto, pero en el diario vivir hay cosas, dile, que tengo que hacerlas aunque no quiera. Y te bendigo y te digo que mi vida te exalte, porque soy un mecánico, soy un ingeniero, pero soy cristiano. Y como cristiano hay características como la vida justa y la vida obediente a ti. Señor, perdóname. No quiero ser más un oidor olvidadizo. Quiero ser un hacedor de la palabra. Que cuando tú me pidas eso que tengo que hacer, lo voy a hacer con prontitud, sin excusas, con entusiasmo, con pasión, porque es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso, Señor.